cerca de 1500 o 2000 años antes de Cristo, se estableció un mandamiento que era una sombra profética de lo que iba a ser Yeshua como el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Estamos hablando de que para el perdón de los pecados se tenían que poner 2 cabritos, uno se sacrificaba y el otro se le ponían las manos con los pecados de Israel y se lanzaba al desierto a morir y se llevaba los pecados. Hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 16, 17 y 18. ¿Está bien? Estos capítulos son muy diferentes, todos hablan de cosas diferentes, pero tienen mucha simbología, ¿verdad? Tienen mucha enseñanza bien profunda. Así que Levítico 16 al 18. Vamos a ir viendo por aquí un resumen de lo que se está hablando en estos 3 capítulos. Dice, este capítulo, el 16, es el centro teológico de Levítico. Aquí se establece el ritual anual más sagrado de Israel. Habíamos visto hace bastante tiempo atrás las fiestas del Señor. Hemos visto las fiestas del Señor, la fiesta de la Pascua, que es el Pesach, panes sin levadura, primicia, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret. Estas son las fiestas que Dios estableció para sus hijos. Esto es una invitación de Dios para nosotros. Hoy vamos a ver el día más importante del año en el calendario bíblico, el día más sagrado, ¿está bien? Y es el Yom Kippur, el día del juicio y del perdón. Vamos a ver qué se hace en esta fiesta. Después de la muerte de Nadab y Abiú, Dios le habló para dejar algo claro. La cercanía a lo sagrado exige orden, reverencia y obediencia. Estas 2 personas entraron al tabernáculo y querían hacer lo que le da la gana. Esto lo leímos creo que la semana anterior o la anterior, la antepasada. Nadab y Abiú se quisieron acercar a Dios al garete, como les da la gana. Y dice, tomaron incensario y pusieron en ellos fuego e incienso y se le ofrecieron al Señor un fuego ilícito. A ver, Dios no dio instrucciones de hacer esto. Él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron. Mira, yo no puedo andar por la vida diciéndole a la gente, Dios te va a matar si haces eso. Yo no puedo hacer eso. Lo que sí yo le puedo decir a la gente es, eso es pecado delante de Dios. y les digo, mira lo que pasó con Nadab y Abiú. No lo hagas. Yo no sé si Dios te va a quitar la vida hoy, mañana, un mes, 2 meses. Yo no sé, porque realmente Dios no me lo ha mostrado y nadie sabe cuándo es el día ¿verdad? El día de uno morir. Eso solo lo sabe Él. Pero estas personas quisieron acercarse a Dios de una forma incorrecta. Entonces, mi trabajo, ¿verdad? Mi misión como maestro, como hermano, ¿verdad? Hermano en la fe y como maestro, es explicarles a las personas cómo acercarnos a Dios. No celebramos a Dios y no nos acercamos a Dios como nos da la gana. El problema no fue el deseo de acercarse, sino cómo se acercaron. Ese es el contexto de lo que vamos a estar leyendo de ahora en adelante. Entonces, dice, Aarón no entra al lugar santísimo cuando quiere. Él tiene que bañarse, tiene que ponerse ropas sencillas de lino, nada de gloria personal y ofrecer un becerro por su propio pecado. ¿Está bien? Antes de representar al pueblo, el mediador debe ser tratado. Yo les he comentado acá, ustedes me han escuchado decir, ¿verdad? Que en ocasiones, ¿verdad? Yo no estoy apto, no me siento preparado para dar una clase. ¿Y qué yo hago? Pues mira, no nos vamos a reunir hoy porque no me siento preparado. Y es básicamente lo que está ahí. ¿Sabes? Estas personas, para primero hacer un servicio a la comunidad, ¿verdad? A bendecir a los hermanos, ellos primero tenían que hacer una preparación para ello. Y el sumo sacerdote dice que se tenía que bañar y que no podía tener nada de gloria personal. El sumo sacerdote, no sé si recuerdan, habíamos hablado que él tenía unas vestimentas de muchos lujos. Tenía una cuestión de oro, tenía unos colores, tenía piedras, joyas, esmeralda, tenía todas las cadenas y todas las cosas de oro. Porque recuerden que el sumo sacerdote estaba por encima de los demás sacerdotes. Pero a la hora de presentarse ante la presencia de Dios, él tenía que quitarse toda esa gloria y ser un semejante a sus hermanos. ¿Está bien? Así que esto es bien interesante porque nosotros, cuando vamos a buscar la presencia de Dios, cuando sacamos un tiempo para orar y para buscar a Dios, tenemos que literal purificarnos, ¿sabes? Pedirle perdón al Señor, analizar nuestra vida. Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a quitar aquello de mi vida.
nada de gloria personal, eso tiene que ver con humillarnos. Yo no tengo, mira, hay personas que pelean con Dios. Y eso no hay ningún problema. O sea, tú puedes pelear todo lo que tú quieras con Dios, pero después de que tú pelees, tienes que humillarte y bajar la cabeza y decir, Señor, lo que tú digas. Porque es que nosotros no vamos a cambiar la palabra de Dios. Yo he tenido momentos en mi vida donde estoy quizás un poco frustrado, pues molesto con Dios por algo. Ahora mismo no puedo recordar nada, pero sé que he tenido experiencia y yo saco un tiempo para orar y me desahogo y lloro y peleo y oro y cuando como que me desahogo, le digo, bueno, Señor, ya me desahogué, perdóname y ayúdame, ¿verdad? A pasar lo que sea que esté pasando. Así que yo no tengo problema con eso, siempre y cuando entendamos que tenemos que humillarnos delante de Él. Ropa sencilla, ¿sabes? Transparencia delante de Dios. No le ocultamos nada porque Él, cuando nosotros le ocultamos algo a Dios, realmente nos estamos engañando nosotros mismos porque Él sabe todas las cosas. Tenemos el famoso ritual de los 2 machos cabríos, que esto lo vamos a ver ahorita más a detalle. Tenemos la expiación del santuario, ¿verdad? El santuario que representa el cuerpo, el tabernáculo, también tiene que recibir una expiación, una purificación. Dice, la impureza moral de Israel ensucia el espacio donde Dios habita. El pecado no es solo personal, es contagioso, ¿verdad? Analicemos esas cosas, ¿verdad? En nuestra vida. Se establece un estatuto perpetuo. El día 10 del mes séptimo se hace ayuno, hay reposo, y esto es para nativos y extranjeros. El Yom Kippur no es emocional, es jurídico, ritual y comunitario. Todo este sacrificio, este ritual, apunta directamente a la vida de Yeshua, que eso lo vamos a ver más adelante. Recordemos que hoy día nosotros no estamos llamados a matar animales para hacer sacrificio. Esto representaba un sacrificio imperfecto, ¿está bien? O sea, esto es un sacrificio imperfecto que representaba el sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario. Literalmente todos estos sacrificios eran una sombra profética de un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio fue, Yeshua vino y se entregó a sí mismo en la cruz para morir por nuestro pecado, para purificarnos, para limpiarnos y todo eso. Pero es necesario entender todo esto para, obviamente, entender lo que Yeshua estaba haciendo. Levítico 17, tenemos unos cuantos mandamientos. Se dice que no se deben hacer sacrificios fuera del tabernáculo. Esto es bien interesante, lo vamos a leer ya mismo. Está prohibido consumir sangre. Literalmente Dios prohíbe que comamos sangre, ¿verdad? Eso está prohibido. La sangre representa vida, representa el medio de expiación y la sangre le pertenece a Dios. Comer sangre es apropiarse de la vida, algo reservado al Creador. Una vez yo escuché que una persona, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo, nuestra vida se puede sostener sin un corazón, pero por poco tiempo, ¿verdad? Una persona, el corazón deja de latir, pero todavía los órganos pueden tener vida, se pueden extraer para donarlo, etc. Igual el cerebro, cuando una persona muere de un derrame cerebral, todavía hay órganos donde hay vida en nuestro cuerpo. Pero sin sangre, no hay cerebro, no hay órgano, no hay corazón, literalmente no hay nada de nuestro cuerpo. ¿Sí se entendió eso, verdad? A ver, el valor de la sangre es algo impresionante para nosotros que representa. Dios dice que es literalmente la sangre, es lo que hace que tengamos vida. Una persona pierde, ¿verdad? Se queda sin respiración y esa persona va a morir. Pero todavía queda vida en algunas partes del cuerpo. ¿Está bien? Esto es impresionante. Esto es algo revelador. Ok, aquí hay un mandamiento acerca de los animales, ¿verdad? Este mandamiento es bien interesante porque dice que si una persona va a comer un animal, tiene que matarlo, ¿verdad? Y sacarle toda la sangre para entonces poder comerlo. Y Dios establece un mandamiento acá que si la persona va a hacer un viaje largo y en el camino le da hambre y encuentra un animal en el piso muerto, no debe comerlo. ¿Por qué? Porque ese animal murió y la sangre se quedó dentro, ¿verdad? No se le quitó la sangre. Dios estableció este mandamiento porque no solamente eso, las bacterias, literalmente las bacterias donde más habitan es en la sangre. Y Levítico 18, tenemos la santidad sexual y la distinción moral.
Aquí la Torá baja del altar al dormitorio. No como Egipto y no como Canaán. Dios marca una frontera cultural. Y Dios dice, no vas a copiar los modelos morales de las otras naciones. No vas a definir la ética por la costumbre. ¿Está bien? Nuestra ética, nuestra cultura y nuestras costumbres no deben ser tomadas de las naciones paganas. Obviamente Israel está en el desierto. Israel viene de años esclavos en Egipto. Ellos prácticamente no tienen cultura propia. Ellos no tienen costumbres propias. Todo lo que ellos llevan haciendo por años es lo que se hacía en Egipto. Y ahora ellos salen de Egipto y les dice, no vas a hacer lo que se hacía en Egipto y tampoco vas a hacer lo que se hace en Canaán. ¿Sabes? No vas a hacer la cultura de ellos parte de tu cultura. Y Dios le dice, las relaciones prohibidas, no vas a tener, y la prohibición del incesto, ¿verdad? Que eso tiene que ver con la sexualidad en la familia, está prohibida. Para nosotros es obvio, claro, obvio, porque nosotros nos criamos en una sociedad donde esto está prohibido, pero ellos no. Ellos, donde ellos estaban en Egipto, eso era quizás parte de la cultura, porque ahí lo está diciendo, y a donde ellos iban a Canaán, también eso era lo normal. Los hermanos, los primos, ¿sabes? Hacían un desastre allá. El adulterio, que tiene que ver con la infidelidad, ¿verdad? Si tú tienes una pareja, pues es una, no para que tengas 2 y 3 y 4. Eso era normal para estas personas. Y Dios dice, no vas a tener ni 3 ni 4 parejas, vas a tener una nada más, vas a serle fiel a una persona. Dios prohíbe las relaciones del homosexualismo. Eso era normal allá. En las otras naciones, en el mundo, eso es normal. Si me gusta uno, me gusta el otro. Dios prohíbe la bestialidad, que es obviamente la sexualidad mezclada con animales, hombres, ¿verdad? Mujeres teniendo relaciones sexuales con animales. Y el sacrificio de los niños a Molec. Esto es algo que es horrible, mis hermanos. Estas personas, para que hubiese lluvia y poder sembrar y poder tener una mata de plátano, decían, no tenemos lluvia, déjame sacrificar a mi hijo. Y lo sacrificaban para que muera, para ver si Dios me da lluvia. Esto es una locura. Miren cómo era. Era una estatua así, que le prendían fuego, que esto era como un horno. Y mira, y ahí ponían a los niños. O sea, ponían a los niños en unas estatuas de metal o de hierro y les prendían fuego. Ven que esto es un horno literal de fuego. Y ponían a los bebés ahí para entregárselos a sus dioses paganos. Y Dios le está diciendo, no vas a hacer esas cosas. Hoy día esto se puede de alguna forma comparar con el aborto, ¿verdad? El asesinato en el vientre. Porque la intención es la misma. Estoy teniendo problemas financieros, estoy teniendo problemas de que no tengo cosecha y este niño es una carga para mí, yo no voy a mejor vamos a sacrificarlo para ver si Dios no... A ver, la mentalidad detrás del sacrificio de niños es esto, sacrificio para otros dioses paganos, etcétera, etcétera. No es una lista arbitraria, son prácticas que desintegran la familia, la identidad y la vida. Dice, la tierra también reacciona. Declaración fuerte, la tierra vomitó a sus habitantes, en otras palabras. El pueblo de Israel va a entrar a una tierra donde se practicaba todo esto. Y Dios dice, esas personas que están ahí van a ser expulsadas por su pecado. Esas personas, todo eso que ellos practicaban, déjame mostrarle aquí. Mis hermanos, Dios le está dando esa tierra a Israel de una forma estratégica. ¿Por qué? Porque literalmente toda esta tierra de Israel era como un centro estratégico de comercio. Las personas que subían de Egipto para acá cruzaban por Israel. La gente que venía de Arabia cruzaban por Israel, por este territorio, ¿verdad? A ver, Dios le dijo a ellos que la promesa era desde el río Nilo, que está... ¿Cuál es el río Nilo? Yo creo que el Nilo es este que está acá. Míralo aquí. Dios le dijo a Abraham desde el río Nilo hasta el río Éufrates. El río Éufrates está por acá arriba. Está por acá. Se supone que toda la tierra de Israel iba a ser todo este pedazo aquí gigante. Pero, como Israel constantemente fallaba y cometía pecado, ellos solamente se quedaron con este territorio. Y apenas este territorio, Israel hoy día lo está conquistando, lo lleva viviendo ahí hace, qué sé yo, 70 años. Pero es otro tema. Del Israel de hoy y toda esa cuestión política. Eso es un desastre de tema, pero es bueno. Pero se supone que Dios le iba a entregar a ellos desde el río Nilo hasta acá arriba, hasta el río Éufrates.
porque toda esta tierra era estratégicamente el centro de prácticamente de comercio. Para las personas bajar de aquí y acá tenían que pasar por Israel. Y si las personas pasaban por Israel, Israel tenía la oportunidad de predicarles y bendecirlos. Es como que estratégicamente fueron ubicados ahí. Dios les entregó esta tierra para que ellos pudieran esparcir la palabra de Dios a todas las personas que entraran a ese territorio. Y evidentemente Israel todavía no estaba en la tierra. ¿Quiénes estaban ahí? Los cananeos. ¿Y qué hacían los cananeos? Todas estas loqueras. Y todas estas loqueras se esparcieron por todo ese territorio. Todo este pecado se esparció por todo ese territorio. Este ritual se estableció porque el pueblo, ¿verdad?, pecaba constantemente, transgredían el mandamiento. Específicamente con la transgresión tremenda del becerro de oro. ¿Recuerdan el becerro de oro? Que Moisés se fue para la montaña, Israel está en el desierto, abajo de la montaña, y decían, bueno, Moisés se está tardando, lo más seguro está muerto, vamos a hacer un becerro para adorar a Dios. Y ellos construyeron un becerro de oro para adorar a Jehová. Ellos adoraron a Jehová a través del becerro de oro. Y cuando Moisés bajó, rompió las tablas, se formó un zarpa afuera allí, y eso literalmente le rompieron el corazón a Dios. Entonces Dios los iba a matar. Dios dijo, yo voy a matarlos a todos y voy a empezar de nuevo con Moisés. Moisés, tú vas a ser el que vas a tener hijos y contigo voy a crear una nación nueva. Y Moisés le dijo, Señor, no hagas eso. Antes de que los mates a ellos, mejor quítame la vida a mí. Moisés fue un intercesor, ¿verdad? Y el pueblo, dolido, triste por todo lo que sucedió, Dios le dijo, bueno, yo voy a establecer ahora un sacrificio, un ritual que se va a hacer un sacrificio una vez al año. ¿Está bien? Una vez al año. Cuando las personas pecaban, hacían unos sacrificios, pero eso era algo personal. Y eran pecados de conciencia. O sea, yo pequé, pues yo tengo que hacer un sacrificio para pedir perdón, etcétera, etcétera. Pero este sacrificio específico era una vez al año y era la única vez que se entraba al lugar santísimo. Recuerdan, mis hermanos, cuando estudiamos el tabernáculo, todos los sacrificios, mis hermanos, que nosotros hemos estado leyendo se hacen o aquí, que esto se llama el atrio, en el altar de bronce, o aquí, que es en el lugar santo, y se colocaba la sangre en los cuernos del altar de oro. ¿Está bien? Cada vez que había un sacrificio de animales era aquí y se colocaba la sangre aquí o en este de acá. Pero en este que está aquí adentro, que esto es lo que se llama el lugar santísimo, una vez al año podían entrar ahí. Solamente una vez al año. Y ahora vamos a estudiar cómo es que se hacía esa entrada para allá. Una vez al año. Ok, se tenían que hacer un sacrificio de 5 animales. Era un becerro por Aarón y un carnero por Aarón. ¿Sabe? Él tenía que hacer dos sacrificios para él. Aarón es el sumo sacerdote en este momento. Luego se tenía que hacer los 2 machos cabríos y luego un carnero. ¿Está bien? El único sacrificio aquí que hace especial todo este ritual son los 2 machos cabríos. ¿Está bien? Todos los demás eran sacrificios normalmente que ellos ya estaban acostumbrados a hacerlo. Pero el único sacrificio aquí, la única parte de este ritual que lo hacía especial a todo lo demás es el sacrificio de los 2 machos cabríos. Aarón deberá entrar en el santuario con un ternero para el sacrificio por el perdón de los pecados y un carnero por el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada, la ropa interior de tela fino, se ceñirá con faja de lino, se pondrá el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio por el perdón y un sacrificio y un carnero para el holocausto. ¿Ven? Esta parte es lo que hace este ritual muy diferente a todo lo demás. Dice, tomará los 2 machos cabríos y los presentará al Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Jehová y el otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio por el perdón el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón
para obtener el perdón, el macho cabrío que soltará en el desierto. Tiene 2 cabritos y la imagen de esta es que, la imagen de esto es que esos cabritos son como si fueran gemelos, como si fuera lo mismo, pero con esa división de que uno se sacrifica a Dios y el otro se lanza al desierto para que muera en el desierto. Y es como literalmente nuestra vida entregándosela a Dios y nos despojamos de lo que es negativo, ¿verdad? Que es lo que se va al desierto. Pero también representa, esto es bien poderoso, representa al Hijo de Dios que es sacrificado fuera del campamento. Porque este macho que se va a lanzar al desierto, también se tiene que morir allá en el desierto. Ya les voy a explicar lo que esto representa en los evangelios. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio por el perdón de pecados, obtendrá perdón. Ok, después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el costado oriental de la tapa del arca. Rociará delante de la tapa 7 veces. ¿Ves? Esto es lo que estamos leyendo acá. Él tenía que entrar acá y cuando él entraba, él se paraba literalmente delante del arca, que esto es lo que representa el asiento, el trono de Dios en la tierra. Y el arca del pacto estaba aquí adentro. Y una vez en el año él tenía que entrar y derramar la sangre, como dice ahí, 7 veces sobre el lado oriental. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio por el perdón a favor del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina y hará lo mismo. Lo rociará sobre y delante de la tapa del arca 7 veces. Y así purificará el santuario de las impurezas, las transgresiones. Y hará lo mismo por la tienda de reunión. Y bueno, después de que Aarón hizo los sacrificios adentro, él sale, dice, presentará el macho cabrío vivo. Entonces ya tienes una cabrita que se le sacrificó a Dios. Y ahora la otra cabrita dice, se le impondrá las manos sobre la cabeza. O sea, le pone las manos en la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con los pecados y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Representa que el cabrito que se sacrifica para el perdón, pero también depositamos todos esos pecados sobre este otro cabrito y se va lejos al desierto. Se va lejos al desierto para que esas iniquidades se fueron allá. Dice, entonces Aarón entrará a la tienda de reunión y se quitará los vestidos, se va a bañar y quemará y todo eso. Dice, este día, que es el día del perdón, será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo, para el que tiene sangre de Israel, como el extranjero, los gentiles, básicamente, que se conviertan a la fe. Dice que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán. ¿Por qué nos tenemos que humillar y ayunar? Porque es un día muy sagrado, mis hermanos. Es un día donde Dios tenía que destruirnos por nuestro pecado. Pero Él decidió crear este ritual donde literalmente se hacía un momento bien sublime. Y esto tiene muchísimas implicaciones proféticas, mis hermanos. Dice, ese día es un día de ayuno, de humillarse delante de Dios. No harán ningún tipo de trabajo. En dicho día se pedirá perdón por sus pecados y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día completo de reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre realizará el sacrificio para el perdón de los pecados. Otra vez, esto será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer el sacrificio para pedir perdón por todos los israelitas a causa de sus pecados. ¿Ven? Una vez al año. Hermano, si usted tiene tiempo después, lo puede leer, puede ver como todo ese ritual es tan sublime. Ahora, para terminar, mis hermanos, vamos a ver cómo todo esto conecta con la vida de Yeshua. Si ustedes han visto las películas, ¿verdad? La Pasión de Cristo en Semana Santa. Se habla de un tal Barrabás. Entonces dice, cuando Jesús estaba arrestado y lo iban a crucificar, dijeron, ahora bien, dice, en cada fiesta
el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos querían. Tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Ven que es el mismo ritual que está pasando allá? Tenías a una cabrita y a Cristo que íbamos a soltar. Y, ¿sabes? Y mira esto más interesante. Mira esto más interesante. Barrabás, mira lo que significa. Barrabás es una palabra en arameo que significa bar significa hijo, y Abba en arameo significa hijo de. Por ejemplo, hay personas que se llamaban Bar Jonás, o el Bar Mitzvah, que es el hijo del mandamiento, o Bar Jonás, hijo de Jonás. ¿Está bien? Bar significa hijo. Ahora, ¿qué significa Abba o Abbas? En arameo la palabra suena similar, es Ab o Ab, que significa padre, siendo Abba. Entonces, Barrabás significa el hijo del Padre. Y Yeshua es el hijo del Padre también, el hijo de Dios. Literalmente, Jesús y Barrabás representaban la misma cabrita, ¿sabes? Es como que el ritual que Dios había establecido en Levítico, donde tenías las dos cabritas, estaban ahí. Y había uno que había que enviarlo al desierto para cargar los pecados. Literalmente un mandamiento que se dio aproximadamente, qué sé yo, más de casi cerca de 1500 o 2000 años antes de Cristo, se estableció un mandamiento que era una sombra profética de lo que iba a ser Yeshua como el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Estamos hablando de que para el perdón de los pecados se tenían que poner dos cabritos, uno se sacrificaba y el otro se le ponían las manos con los pecados del mundo, de Israel, y se lanzaba al desierto a morir y se llevaba los pecados. Y 1500 años después tienes al pueblo de Israel escogiendo sobre los dos chivos expiatorios, literal, porque los dos estaban presos. Y literalmente son el mismo nombre, Barrabás, el hijo de Dios o el hijo del Padre, y Yeshua, que es el hijo de Dios. Dice, él sabía que lo habían entregado por el vida, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha sufrido mucho en los sueños a causa de él. Y él dijo: ¿a quién quiere que libere? Y ellos respondieron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿y entonces qué haré con Jesús? Crucifíquenlo. Y lo dijeron todos. Y Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más: que sea crucificado. Dice, viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y todo el pueblo contestó: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto parece ser una declaración fea de culpa, pero también es una declaración de su sangre nos limpia. A ver, ellos decían unas cosas con malas intenciones, pero proféticamente Dios iba a utilizar su sangre para purificar nuestros pecados. Entonces soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Este sacrificio, como era fuera del templo, este sacrificio no era dentro. Déjame ver si tengo por aquí algún mapa. Él tuvo que salir del campamento del templo hacia el Gólgota, ¿sabes? Fuera del campamento. En una montaña por acá lejos del campamento, Yeshua fue crucificado. Y literalmente esta era la entrada a Jerusalén. Para tú entrar a Jerusalén tenías que pasar por ahí. Y la Biblia dice que todos los que entraban a Jerusalén para celebrar la fiesta veían al crucificado y veían a Yeshua ahí colgado. O sea, fuera del campamento, Él llevó nuestros pecados, como lo establecía el libro de Levítico. Entonces hay un pasaje que es el de Hebreos. Con esto voy a terminar, hermano. Hebreos 13:13. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales, dice, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Ven? Y dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento, fuera de la puerta. Yeshua estaba cumpliendo proféticamente todo lo que ellos hacían todos los años.
Todos los años ellos hacían esto de los 2 cabritos, uno para afuera y uno para adentro. Uno para afuera y uno para adentro. Y en este día, cuando Yeshua, Jesús, está en la tierra, tenían ahí a los 2 cabritos, que los 2 eran hijos de Dios, y llevaron a Jesús fuera del campamento para cubrirnos, ¿verdad? Para purificarnos. Dice, santificar al pueblo con su sangre. Dice el autor, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Ven, ya nosotros no tenemos que sacrificar animales, porque ya él fue el sacrificio perfecto. Todos estos sacrificios de animales era una sombra profética que señalaba al sacrificio perfecto. Cuando Jesús muere y cumple su sacrificio, ya nosotros no tenemos que matar animales. Ahora que tenemos que sacrificar nuestra vida, nuestra alabanza, nuestro estilo de vida es en obediencia a él. Dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y hacer el bien y la ayuda mutua, no lo olviden, porque tales sacrificios le agrada a Dios. Hacer el bien y ayudar a las personas. Ese es el mayor sacrificio que nosotros hacemos, hermanos, en obediencia a Dios. Ayudar a las personas en necesidad y con nuestra boca alabarlo a él, reconocerlo donde quiera que vayamos, reconocemos que él es nuestro Dios, que él es nuestro Salvador, mano, y que él es perfecto. Y él es perfecto.